Ahora vamos a hablar de estatus epiléptico. El estatus epiléptico es la emergencia neurológica pediátrica más común, con una incidencia de entre 18 a 23 por cada 100.000 niños por año. La atención implica la identificación y el manejo simultáneo de las etiologías desencadenantes de las complicaciones sistémicas y la administración de fármacos anticomerciales para ayudar las convulsiones. Definición. En relación a la Liga Internacional de la Epilepsia, la ILAE, se define como una convulsión como aparición transitoria de signos o síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica anormal en el cerebro. Las convulsiones son generalmente breves y por definición autolimitadas. La definición de estado epiléptico tradicional es la de una crisis comercial que persiste por un tiempo prolongado, es decir, 30 minutos o más, o distintas crisis que se repiten de modo que no existe recuperación completa de la conciencia entre las mismas. Entonces, este concepto más que todo hay que tener en cuenta en relación al tiempo donde la madre te va a decir, que ya son más de 30 minutos, está convulsionando. O es que te va a decir que son periodos cortos de convulsiones. Se mueve todo su cuerpo, tiembla todo el rato y luego sigue dormido. Pasa unos 20 minutos, nuevamente todo su cuerpo se mueve y sigue dormido. Entonces ahí te das cuenta que no hay recuperación de la conciencia y de la misma manera se considera que es un estatus epiléptico. Ahora, etapas del estatus convulsivo. Precoz será de entre 5 a 10 minutos. Establecido ya será de entre 10 a 30 minutos. Refractario ya será de 30 a 60 minutos. Estado epiléptico maligno más de eso, ¿no? La epidemiología y la etiología es importante. La incidencia estimada de estados epiléptico infantil es entre el 17 y el 23 episodios por cada 100.000 niños por año. El estado epiléptico puede ser una complicación de una enfermedad aguda como la encefalitis o puede ocurrir como una manifestación de epilepsia. La mayor incidencia es en el primer año de vida, entre 51 a 156 por 100.000 por año. El estado epiléptico febril es la etiología más común, justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Clasificación y etiología del estatus epiléptico. Tipo, es que todo febril. Definición de estado epiléptico provocada por una enfermedad febril, excluyendo infecciones del sistema nervioso central, comúnmente, ¿no? Encefalitis. Entonces, este niño que tiene una infección de vías respiratorias altas, puede tener faringitis, una otitis, faringoamigdalitis, que estos procesos infecciosos va a causar fiebre y la fiebre se va a prolongar por más del tiempo. Es epiléptico febril. O también hay que buscar, ¿no? Se deben excluir otras causas infecciosas, buscar las causas que puedan condicionar el estatus epiléptico. El estatus epiléptico sintomático agudo es el que ocurre durante una enfermedad aguda que afecta al sistema nervioso central, una encefalopatía aguda. Ahora, ¿cuáles son esas encefalopatías? Entre las infecciosas están las meningitis, encefalitis, ahora las de causa metabólica, una hipoglicemia, una hiponatremia, la hipocalcemia, hipomagnesemia. Ahora por intoxicación, puede ser también por traumas epidural, un hematoma, ¿no? Epidural, subdural, subaracnoideo, intraparaquimatosa, un accidente vascular cerebral. Estatus epiléptico sintomático remoto que ocurre sin daño agudo en un paciente con historia previa de patología del sistema nervioso central. Puede estar asociada a malformaciones del sistema nervioso central, cromosomopatías, TEC, agresión previa del sistema nervioso central.
Estados epilépticos sintomáticos remoto con precipitante agudo. Es aquel que ocurre en un paciente con encefalopatía crónica, pero por un proceso agudo intercurrente, asociado a malformación o insulto previo del sistema nervioso central, como una infección intercurrente y policiemias especies de la medicación. Encefalopatía progresiva es el que ocurre en un paciente con patología degenerativa del sistema nervioso central, las metabolopatías. Idiopático es aquel que ocurre en ausencia de una causa atribuible. Para el síndrome de Dravet, ¿qué es el síndrome de Dravet? O es una epilepsia mioclónica severa de la infancia, donde muestran un riesgo específicamente mayor de desarrollar estados epilépticos. Es una encefalopatía epiléptica caracterizada por la presencia de crisis predominantemente desencadenadas por fiebre durante el primer año en un lactante con un desarrollo normal, seguidas de epilepsia, con distintos tipos de crisis a partir de ese mismo año. Entonces, este niño puede debutar con convulsiones febriles complejas, ¿no? Entonces, le podemos atribuir que se puede tratar un síndrome de Dravet. La convulsión benigna con gastroenteritis leve es una convulsión febril asociada con gastroenteritis viral en un niño sano, sin fiebre, deshidratación, desequilibrio de electrolitos, meningitis o encefalitis. La convulsión benigna es más común entre 1 a 2 años. Entonces, hemos tenido este tipo de casos en pediatría, ¿no? De que el chiquito estaba convulsionando y estaba con diarrea, pero no tenía fiebre, entonces una convulsión febril. Entonces, el rotavirus es el agente causal más habitual de gastroenteritis asociada con la convulsión. Aparecen entre el segundo y tercer día de la evolución del proceso infeccioso, aunque pueden ocurrir desde el día previo hasta 7 días después. Las crisis son tónico-clónicas generalizadas, a veces focales de duración breve y con mucha frecuencia recurren y se agrupan en las horas siguientes. No suelen repetir después de las 48 horas. Fisiopatología. El desarrollo de un estado epiléptico se podría explicar por la alteración del equilibrio existente entre una excitación y la inhibición neuronal, siendo la primera excesiva y la segunda deficiente, lo que va a dar lugar a una actividad epiléptica sostenida. La descarga eléctrica repetida responsable de la instauración de un estado epiléptico es debida a una desviación de una transmisión inhibitoria mediada por el receptor GABAérgico a una excesiva transmisión excitatoria mediada por el receptor de N-metil de aspartato. Que va a haber cambios fisiopatológicos en el estado epiléptico. En el sistema nervioso central, en la fase 1, que está entre una duración de 0 a 30 minutos, lo que va a pasar, aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento de las necesidades de oxígeno y glucosa, aumento del lactato, aumento de la glucosa. Y esto se va a manifestar cuando ustedes lo atiendan. Ese niño que va a estar justamente en convulsiones va a necesitar oxígeno, va a estar en hipoxemia. Por eso es importante, ni bien ya entre el paciente convulsionando, de posición de seguridad, administración de oxígeno suplementario, monitorización y control de la glicemia. Entonces, este tipo de niños en estado epiléptico puede debutar con hipoxemia, con hiperglicemia también, pero justamente secundario a esto, a los mecanismos compensadores. Ya en la fase 2, mayor a 30 minutos, mecanismos compensadores van a fallar. Va a haber un fracaso en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, hay una vasodilatación cerebral, ya la hipoxia más importante, acidosis láctica, edema cerebral, aumento de la presión intracraneal y el estado de coma. Entonces hay que tener muy en cuenta eso para que nosotros actuemos de forma inmediata. En las alteraciones sistémicas, en la primera fase a 0 a 30 minutos, entonces lo que va a haber una hiperglicemia, una acidosis láctica.
En la fase 2 más de 30 minutos, una hiponatremia, hiper o hipocalemia, acidosis mixta, fallo hepático renal, coagulación intramuscular diseminada, falla multiorgánica, rhabdomiólisis, mioglobinuria, leucocitosis. Fase tónica, fase clónica. Entonces, en la fase de 1 a 30 minutos, ¿qué va a pasar con el sistema nervioso autónomo? Va a haber una hipersalivación. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta el ABC de la reanimación que habíamos visto en la atención. Como el chico está convulsionando y va a haber hipersalivación y esto puede provocar que el niño no respire de forma adecuada, se puede aspirar. Entonces, lo que tenemos que hacer es aspirar las secreciones. Va a tener una temperatura elevada, entonces hay que monitorizar la temperatura, controlar cuánto estará. Puede tener vómitos y esto puede complicar el cuadro o puede aspirarse el paciente. Por eso será importante la posición de seguridad. En el sistema cardiorrespiratorio va a aumentarse la adrenalina, la noradrenalina, va a incrementarse el gasto cardíaco, aumento de la presión venosa central, va a haber una hipertensión arterial, taquicardia y arritmias. Ya en la fase 2 mayor a 30 minutos, ya va a tener el niño, va a estar con hipertermia, incluso mayor a 40 grados centígrados, ¿no? En el sistema nervioso o sistema cardiorrespiratorio puede haber un edema pulmonar, hipoxemia, hipotensión, fallo cardíaco. Diagnóstico, tratamiento. Lo que más nos interesa atender es un paciente que está convulsionando, está en estado epiléptico, mantener las funciones vitales. Hay que finalizar la crisis tanto clínica como eléctrica. Entonces lo que tenemos que es inmediatamente administrar un antiepiléptico. Diagnóstico y tratamiento inicial de las causas potencialmente mortales, por ejemplo, una hipoglucemia, una intoxicación, meningitis, lesiones cerebrales o partes de espacio. Evitar las recurrencias, habiendo manejado con los antiepilépticos de forma adecuada, minimizar complicaciones derivadas del tratamiento, evaluar y tratar causas subyacentes. Entonces, ¿cuál será la medida general de los pacientes en los 5 primeros minutos? Entonces, cuando llega el paciente convulsionando, lo que tengo que es primero ver la vía aérea, ¿no? Es esencial mantener una vía aérea permeable durante todas las etapas del tratamiento. Aspirando las secreciones, podemos utilizar una cánula de Guedel. También podemos hacer la posición de seguridad o lateralización de la cabeza para evitar una broncoaspiración, colocar una sonda nasogástrica, una intubación endotraqueal cuando el paciente ya está con depresión respiratoria. Son los casos más graves, ¿no? En la parte respiratoria hay que monitorizar el paciente y hay que considerar si está en hipoxemia, ¿no? Y la hipoxemia puede ser el resultado de enfermedades respiratorias, depresión, apnea, aspiración, obstrucción de la vía aérea, edema pulmonar neurológico. Pues hay que considerar eso. Entonces hay que garantizar que el niño respire de la mejor manera posible, controlando, monitorizando la saturación de oxígeno. Entonces podemos administrar oxígeno suplementario y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Máscara, alta concentración para mejorar la hipoxia cerebral. Entonces podemos usar máscara facial con reservorio de 8 a 10 litros por minuto, monitorizando cuánto sube la saturación. CPAP, ventilación a presión positiva continua de la vía aérea, que generalmente esto usamos más que todo en neonatos. También la intubación para proteger la vía aérea, asegurar ventilación oxigenación. En la parte circulatoria, ¿cuál será el manejo? Lo que habíamos visto, ¿no? La monitorización continua de la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Asegurar un buen acceso venoso. Entonces, en ese momento, ni bien llega, ya tenemos que alertar a la enfermera, ¿no? Licenciada, canalice una vía periférica. Tener preferiblemente al menos 2 vías, ¿no? Eso sí, la enfermera es realmente diestra, lo valora. Pero al menos una vía realmente nos ayuda bastante, ¿no? Obtención de una analítica básica, gasometría, glicemia, hemograma, coagulación, urea, creatinina, calcio, magnesio, transaminasas.
antecedentes, tasas plasmáticas de anticonvulsivantes. Esto en caso de que los niños ya tengan el antecedente de epilepsia, ¿verdad? Y generalmente esto se debe, si el niño viene en estado epiléptico, es porque generalmente no está haciendo el tratamiento ya. Entonces, la mamá te dice en ese momento, ah, sí, hace un mes que ya no le estoy dando su medicamento para la convulsión. Ahí te das cuenta que es una negligencia por parte de la madre y se pueden medir plasmáticamente los niveles de los antiepilépticos, ¿no? Como fenobarbital o la sildenafil. Si tenía tratamiento previo, tóxicos, histeria sugestiva, monocultivos, proteínas serotina. Líquidos por vía intravenosa. Entonces, lo que es importante colocarles, ¿no? Las soluciones, la fisiológica, la que más utilizamos, la existencia de hipotensión deberían hacernos considerar la posibilidad de un proceso infeccioso de enfermedad subyacente. Valorar, ¿no? Desde lleno capilar, la hipotensión, antecedentes que nos hagan sospechar una infección, entonces ya tendremos que considerar esto. Si hay una hiperglicemia, especialmente en la fase inicial, y esto se debe al exceso de catecolaminas, y es preferible administrar suero salino fisiológico. Entonces, no, que no sea raro si después de que le han probado la glicemia sale con hiperglicemia. Esto se debe a esto, ¿no? Por la liberación de catecolaminas. La hipoglicemia, es decir, una glicemia plasmática menos de 45 miligramos por decilitro, o la capilar menos de 50, debería ser corregida con bolos de glucosa. Entonces podemos administrar dextrosa al 10% o 2,5 ml por vía IV de entre 2 a 3 ml por minuto. Entonces, por bomba de infusión podemos colocar, ¿no? Sonda nasogástrica para prevenir una neumonía aspirativa. Un rápido examen neurológico para la clasificación del estado epiléptico y se debe realizar exploración neurológica completa con atención especial a las pupilas, la escala de coma de Glasgow, alteraciones focales, posturas anormales, signos meningios y la frontal. En exposición es preciso comprobar la existencia o no de exantemas, hematomas, signos de sepsis o traumatismo. Entonces hay que desvestir al paciente y revisarlo por completo. Obtener una historia clínica y por último obtener una historia clínica que permita determinar antecedentes si pueden existir factores precipitantes, descripción del inicio de la crisis, características, evolución, duración, traumas recientes. Considerar maltrato, ¿no? Si es menor de edad, más que todo, de qué manera ese chiquito está convulsionando o posibles intoxicaciones. Pruebas complementarias hay que solicitar para valorar los factores precipitantes. Entonces, ¿qué tenemos que solicitar? La glicemia, el hemograma, función hepática, renal, electrolitos, gasometría, amonio y niveles de anticoagulantes. Ahora, ¿cuándo consideramos realizar tomografía? Si las tomografía hacemos si las crisis son focales, si tiene el antecedente de un traumatismo previo, una enfermedad neoplásica de base, sospecha de infección o hemorragia de lactantes. Y cuando incluso ya no solo tomografía, sino resonancia en caso de estado epiléptico refractario de mala evolución y en el seguimiento posterior del paciente. La resonancia superior la tomo para el diagnóstico de algunas causas de estatus, especialmente en caso de encefalitis, también es mucho más sensible para lesiones epileptogénicas sutiles, como malformaciones del desarrollo cortical, esclerosis mesial o tumores neuronales. Cuando solicitamos electroencefalograma, con respecto a un electroencefalograma convencional solicitado desde el servicio de urgencias en pacientes sanos que retornen a una situación basal, no está indicado la realización de un electroencefalograma urgente de forma rutinaria, aunque la realización del electroencefalograma precoz coordinado con neuropediatría puede ser una herramienta útil de diagnóstico de epilepsia y su tratamiento. La verdad, nosotros no nos valemos de este estudio, ¿no? Una vez que el paciente se haya estabilizado,
Para ese momento sí, le hacemos una programación del estudio de electroencefalograma. ¿A qué le va a servir más? Al neuropediatra. Medidas farmacológicas. Entonces, ¿cuáles serán? Las benzodiazepinas son los de primera elección, el diazepam. Ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Tiene una administración fácil, rapidez de acción. Si se dispone de algún acceso venoso, mejor, ¿no? Por vía IV a una dosis 0,2 miligramos por kilogramo dosis. ¿Cuánto puedes administrar? Máximo 5 miligramos en menores de 5 años y 10 miligramos en menores de 5 o mayores de 5 años. Ahí está. Por su vida media más larga. Si no se dispone de una vía IV, el midazolam intramuscular se puede administrar, intranasal también. Justo eso nosotros lo hacemos cuando vamos a hacer estudio de tomografía, ¿no? Midazolam a una dosis de 0,2 miligramos por kilogramo peso. Máximo 10 miligramos por kilogramo. Puede ser la alternativa y aunque en el uso también puedes utilizar diazepam vía rectal. Bueno, nosotros seguimos usando, aunque tal vez ya es tan antiguo como dice la literatura, pero seguimos usando vía rectal, pero si no es efectivo, la que más efectiva te va a ser la vía IV. Medicaciones de segunda línea, la fenitoína. La fenitoína, segundo escalón para la crisis que no se den tras dosis de benzodiazepinas y en aquellas que pese a haber cedido han sido prolongadas. Mayor riesgo de recurrencia. Efecto máximo a los 15 minutos, dosis inicial 20 miligramos IV, un ritmo de 1 miligramo por kilogramo minutos, dosis máxima 1500 miligramos, dilución en suero salino fisiológico, pues no es compatible con solución de glucosa, ya que se precipita, formará microcristales. Bueno, la verdad que nosotros la fenitoína como medicación de tercera línea usamos. Lo que usamos como medicación de segunda línea la usamos en fenobarbital con eso. Seguimos usando eso porque eso no es del SUS, ¿verdad? Es decir, y cuando no responde al fenobarbital, recién usamos la fenitoína. El ácido valproico, además de estar indicado en el estatus epiléptico refractario a benzodiazepinas, también puede ser efectivo en niños con el estatus epiléptico refractario a la fenitoína. Cuando ya no se ha controlado ni con fenobarbital ni con fenitoína, recién recurrimos al ácido valproico. Pero esto generalmente ya lo hace un neuropediatra. Cuando no podemos conseguir curación, entonces no nos animamos a manejar este tipo de casos. Dosis en estatus, 20 miligramos para pasar de 5 a 10 minutos, dosis máxima 9 miligramos de ácido valproico. Se considera de primera elección epilepsia generalizada primaria, mantenimiento de uno de los grifos. Aquí nosotros como aquí les dejo la tablita, el fenobarbital este es el medicamento que más usamos. ¿Cuál será el mecanismo de acción del fenobarbital? Activación de los receptores GABA en una forma que es diferente a las benzodiazepinas, inhibición de los receptores N-metil de aspartato y alteración de la conductancia de los canales cloruro de potasio calcio. Dosis terapéutica IV 20 miligramos, administrar en 10 a 15 minutos, efectos adversos, reacciones cutáneas, depresión respiratoria, apnea, laringoespasmo, broncoespasmo, depresión del sistema nervioso. Contraindicación, insuficiencia respiratoria grave, pues porque como va a deprimir el centro respiratorio, directito le mandamos al paro, ¿no? Si está en insuficiencia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, este es el algoritmo de que lo que tendríamos que hacer el manejo de un paciente con estado epiléptico. Lo primero es el ABCD, ¿no? Entonces, oxigenoterapia, monitorización, glicemia capilar, ya la enfermera tendrías que indicarle un acceso venoso fisiológico, controlar la temperatura si está con fiebre, administrar antitérmicos, si está con una glicemia menor de 60 o menor de 45, habíamos visto, entonces ya corrección con bolo de dextrosa al 10% y pedir laboratorios. Vía venosa, digamos, en los primeros 5 minutos en el estado epiléptico precoz, ¿tienes vía venosa? No. Entonces, ¿qué puede suceder? Midazolam intramuscular a
15 miligramos, dosis máxima 10. O midazolam bucales, intranasal también. Nosotros esto usamos para las sedaciones, pero aquí están viendo que se puede utilizar para controlar el estatus, ¿no? Y diazepam, esto es lo que usamos, ¿no? En realidad, a una dosis de 0,5 miligramos por kilogramo. Ya, una vez que ya han pasado los 5 minutos, ¿qué va a pasar? Ya está estatus epiléptico estable. Si no se ha obtenido una vía intraósea. Bueno, en la práctica clínica, la verdad, nosotros no hacemos vía intraósea. Lo que hacemos es que la enfermera sí o sí tiene que canalizar una vía periférica y de esa manera administramos los fármacos de segunda línea, puede ser la fenitoína. Fenitoína, como en este caso lo están viendo, 20 miligramos por kilogramo en 20 minutos. Como les decía, nosotros en nuestro medio todavía seguimos con él. Ahora, si no hay buena respuesta, ya pasó de más de 15 minutos, fármacos de segunda línea, ¿no? 15 minutos de fenitoína en 20 minutos. Una segunda dosis de impregnación se puede considerar. Aquí están viendo, ¿ven? Fenitoína, de nuevo se repite la dosis. Y eso está. Entonces, voy a dejar de compartir. Se va a grabar la clase. Nos vemos en 10 minutos.